Aquí estamos, torque y equilibrio estático. Esta es la primera clase. Primero vamos a tener que hacer un repaso rápido de lo que es producto cruce vectorial. Que aquí lo vamos a necesitar por lo menos para lo que es definición de torque y definición de momento angular en este curso. Vamos a definir dos vectores A y B, que son este rojo y este morado. Vamos a definir θ como el ángulo mínimo entre A y B, donde θ está entre 0 y 180. ¿Ya? Bienvenido, Juliano. Y vamos a definir el vector A cruz B de la siguiente manera. A cruz B se define la magnitud como la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo mínimo. Y esa es la magnitud. Y la dirección va a estar dada por lo que se llama la regla de la mano derecha, que es algo un poco difícil de explicar por internet, vía online, pero yo voy a tratar de explicarlo de una manera un poco más formal, para el cual necesitamos ciertos fundamentos que veremos más adelante. Características de esta dirección es un vector que tenemos que el vector es perpendicular al vector A y perpendicular al vector B. Es perpendicular a ambos vectores. Todo vector, el producto común entre cada vector sobre sí mismo es igual a 0. Propiedad clave de que B cruz A es igual a menos A cruz B, es decir, aquí no se cumple la conmutatividad, sino la anticonmutatividad. De que A cruz B, tenemos distribuibilidad de que A cruz B más C es igual a A cruz B más A cruz C. ¿Y qué valores toma respecto a los ángulos? Si el ángulo es 0 o el ángulo es 180, el seno del ángulo θ es 0, por lo tanto el producto de cruce es 0. O sea, cuando dos vectores que ya sean paralelos o antiparalelos, su producto de cruce va a ser 0. Y si dos vectores son perpendiculares, o sea, θ igual a 90, seno de θ igual a 1, la magnitud del producto de cruce va a ser la magnitud de los productos, la magnitud de los vectores. De ahí ve. Son propiedades básicas. Ahora, si tenemos un vector, que es A cruz X y tongo, más A cruz Y J tongo, más A sub Z K tongo, el vector A, y el vector B es BX y tongo, más BY J tongo, más BZ K tongo, podemos establecer los siguientes productos cruz, de acuerdo a este sistema de referencia que es el típico, que es X, y Z, o Z saliente, como podremos definirlo. Tenemos de que se define que esto es clave para lo que quieren decir la regla de la mano derecha. Y cruz J es igual a K, J cruz K es igual a I, K cruz I es igual a J. Aquí se ve la idea de la anticonmutatividad. J cruz I no va a ser K, sino que va a ser menos K. K cruz J va a ser menos I cruz K va a ser menos J. Y los productos cruces de I cruz I, J cruz J y K cruz K va a ser iguales a 0. Para los vectores descritos de esta manera, lo vamos a ver en un ejercicio posteriormente. El producto cruz A cruz B se puede establecer como un determinante, usando un determinante de 3×3. Pregunta, ¿ustedes vieron determinantes, matrices determinantes en algún curso de matemáticas? Sí. Ya, manejan eso. Entonces aquí tenemos un determinante 2×2, ABCD, este determinante es AD menos BC, y el determinante 3×3 sería y tongo por la determinante de la matriz AI, BI a Z, BZ, menos J tongo por la determinante de AB a X, BX a Z, BZ, más, aquí hay una cosa que tengo que corregir. Un momento. Esto es K tongo. Eso iba a ir corregido en la versión que les voy a mandar por correo. Aquí BX, ahí BI. Vamos a ver un ejercicio posteriormente en el cual vamos a trabajar con esto. Y ahora vamos a entrar a lo que es propiamente tal la idea de torque. Cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Vamos a empezar a trabajar con esto. Un cuerpo rígido se define como aquel que no sufre deformaciones por efecto de fuerzas externas. Ahí tenemos un ejemplo de un cuerpo rígido que sería una botella, y un cuerpo no rígido que sería un resorte, porque si al resorte le aplica una fuerza, se deforma. Este resorte en particular es muy grueso, por lo tanto, habría que aplicar una fuerza muy grande para deformarlo. Pero un cuerpo rígido como esta botella, si yo le aplico una fuerza,
al menos en rangos importantes, no se va a deformar. Ese concepto es una idealización que se emplea para efectos de estudio de mecánica, porque en la práctica todos los cuerpos se deforman, aunque sea de forma mínima, a ser sometido al efecto de una fuerza externa. Si esta botella yo le aplico una fuerza de cierto nivel, yo voy a lograr que se deforme. Existe un concepto que se llama esfuerzos, deformaciones, donde se estudia ese tipo de cosas. Pero para efectos de análisis vamos a considerar que los cuerpos son efectivamente rígidos. ¿Qué sería un cuerpo rígido? Un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Y ese cuerpo puede sufrir este tipo de movimientos. Primero puede sufrir traslación pura, es decir, que las partículas que lo forman realizan la misma trayectoria manteniendo la misma velocidad y aceleración a cada instante. ¿Qué es lo que hemos estudiado hasta ahora? Lo que hemos hecho hasta el momento es considerar que los cuerpos son partículas, entonces esas partículas solamente tienen traslación. Ahora, cuando consideramos un cuerpo rígido, aparte de traslación, puede tener lo que se llama rotación pura, que es el caso en que las partículas que lo forman giran en torno al mismo eje de giro con la misma velocidad angular. Entonces, un cuerpo rígido puede tener traslación pura, rotación pura, o un movimiento general que es traslación y rotación simultáneamente. O sea, todo movimiento se puede representar como una traslación pura más una rotación en torno a un cierto eje de rotación. Lo que hemos analizado hasta ahora es puramente la traslación. A partir de ahora vamos a empezar a ver el tema de la rotación. Y vamos a entrar en lo que es el concepto de centro de gravedad. Centro de gravedad en todo cuerpo, cada una de las partículas que lo forman tienen una masa asociada. Y si este cuerpo está en una zona con una aceleración de gravedad, cada una de las partículas tendrá además un peso correspondiente asociado. Así, en estricto rigor, el peso del cuerpo se va a distribuir en toda la extensión de toda su extensión. Y lo que podemos hacer es hacer una equivalencia. Vamos a suponer que el peso completo del cuerpo se concentra en un punto. Y ese punto es lo que se llama el centro de gravedad. Y como si todo el peso del cuerpo se concentrara en ese único punto. Y para un cuerpo rígido, la ubicación del centro de gravedad va a ser siempre la misma. No cambia nunca su forma, no se deforma, siempre el centro de gravedad va a estar donde mismo. Una pequeña nota respecto al centro de gravedad y el centro de masa, que es un concepto que vimos en la clase anterior. El centro de gravedad y centro de masa son conceptos distintos, pero que en la Tierra coinciden, en el ambiente de la Tierra. El centro de gravedad se define como una ponderación entre posiciones y pesos. El centro de gravedad lo vimos anteriormente, que era una ponderación entre posiciones y masas. O sea, la diferencia está en que el centro de gravedad va a depender en todos los puntos de la aceleración de gravedad en cada punto. Que como en la Tierra la aceleración de gravedad es la misma en todos lados, entonces en la Tierra el centro de gravedad y el centro de masa van a coincidir. Ahora, si estuviéramos analizando un cuerpo, una situación en el espacio donde los diferentes puntos hay diferentes centros de gravedad, ahí el centro de masa y el centro de gravedad son distintos. Pero para efectos de situaciones dentro de la Tierra, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden. Algunas observaciones. Que el eje de giro natural de todo cuerpo pasa por su centro de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo se deja rotar libremente, es decir, sin forzar un eje de giro determinado, va a girar en torno a un eje que pasa por su centro de gravedad. Segundo detalle, que si un cuerpo se mueve con rotación y traslación simultáneas, su centro de gravedad se moverá con traslación pura. Tenemos un cuerpo rotando, ese punto rojo marcado el centro de gravedad. Si este cuerpo se mueve con traslación y rotación simultánea, el centro de gravedad se mueve con traslación pura. Y además el centro de gravedad vamos a considerar como el punto de aplicación del peso del cuerpo para efectos de nuestro análisis. Para todos los análisis que vienen aquí en adelante, el peso se aplica en el centro de gravedad del cuerpo. En general, para un cuerpo homogéneo o uniforme, completamente construido con un único material de densidad constante, su centro de gravedad va a coincidir con su centroide o centro de simetría. Aquí tenemos varios casos. Por ejemplo,
Para una bola maciza construida en material homogéneo, el centro de gravedad va a estar en el centro. Para una barra, que es el caso más recurrente, una barra de largo L construida con un material homogéneo, el centro de gravedad va a estar justo en el punto medio. Aquí también, una superficie rectangular construida con material homogéneo, el centro de gravedad en el punto medio y así. ¿Ya? Ahora vamos a ver el fenómeno de las rotaciones. ¿Qué es lo que produce una rotación? Aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos una llave de agua, una llave cruz y un destornillador. Entonces, para abrir la llave de agua, para hacer girar un destornillador, una llave de cruz, etcétera, uno aplica lo que se llama un par o cupla de fuerzas, donde las fuerzas de la cupla van a tener igual magnitud, aquí podemos verla, van a ser antiparalelas, igual dirección y sentidos opuestos, eso se observa en todos los casos, y no van a ser colineales, es decir, se aplican al mismo cuerpo, pero en diferentes puntos, no sobre una misma línea. Eso es lo que va a provocar una rotación, en general. En general, si se produce una rotación, hay una cupla o un par de fuerzas responsables de ella. Pero ¿qué ocurre en casos como este? Por ejemplo, donde tenemos rotación, pero en principio no se ve una cúpula o un par de fuerzas, que sería, por ejemplo, al abrir la puerta, aplicando una fuerza en una manilla, o al cerrar este tipo de llaves, donde uno tiene que aplicar fuerza en un brazo y no hay en dos lados, o en el caso de esta llave. Y con estas situaciones, como las mostradas abajo, donde aparentemente la rotación es causada por una única fuerza, en estas situaciones también existe una cúpula de fuerzas, pero una de las fuerzas está escondida, aplicada directamente al eje de giro. Bienvenido, Benjamín. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pensemos en el caso de la puerta. La persona aplica una fuerza F a la puerta, que es por acá. La fuerza F transmite esa misma fuerza a las goznes o bisagras de la puerta, y los goznes reaccionan aplicando la fuerza a la puerta, una fuerza igual o opuesta a menos F. Entonces, estas dos fuerzas que están en negro conforman la cúpula de fuerzas. Solo que en este caso, una de las fuerzas de la cúpula está en la bisagra. Entonces la fuerza está sometida a una cúpula de fuerza que son F y menos F. En este sentido, aquí tenemos las partes esenciales de un giro. Esto es importante. Tenemos tres partes, que son el eje de giro, donde se aplica la fuerza, que dije, en torno al cual va a girar el sistema, la fuerza aplicada, que es la fuerza que hace que se produzca el giro, y aquí tenemos lo que se llama el brazo de palanca, que es la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Estas son las partes esenciales de un giro. ¿Ya? Y ahora podemos entrar a definir el concepto de torque. En general, siempre que se produce una rotación hay fuerzas implicadas. Y estas fuerzas van a producir lo que se llama un torque, que si usted consulta otra literatura, se suele denominar torca, momento de torsión o momento de rotación sobre el cuerpo. Y vamos a ver a partir de lo que queda del curso que el torque es el análogo a la fuerza para el movimiento rotatorio. Tal como las fuerzas van a producir aceleración lineal, el torque va a producir aceleración angular. O sea, en algún momento vamos a mencionar todas las analogías que existen entre el movimiento lineal y el movimiento rotatorio. Y hay expresiones que son muy similares. ¿Qué variables influyen en el torque? El torque en general va a depender de la magnitud de la fuerza F, va a depender de la magnitud de R, va a depender del ángulo θ que tenemos acá, donde F es el vector de la fuerza aplicada, R es lo que se llama el vector brazo de palanca, que es un vector que parte en el eje de giro y termina en el punto de aplicación de la fuerza, y θ es el ángulo mínimo entre los vectores R y F. Aquí podemos ver diferentes casos. Primero, si F es perpendicular a R, que sería esta situación, vamos a tener
En este caso, la magnitud del torque, vamos a hablar en términos de magnitudes porque los signos lo vamos a describir posteriormente, va a ser la magnitud de R, la magnitud del brazo, del vector brazo de palanca por la magnitud de la fuerza. Entonces, en este caso, para las fuerzas perpendiculares podemos ver que se puede lograr el mismo torque por medio de una gran fuerza con un brazo de palanca pequeño, que sería este caso. Aquí tengo torque igual F por D, con fuerza F y brazo de palanca D, o una pequeña fuerza con un brazo de palanca grande. Aquí tengo un brazo de palanca 2D y una fuerza F medio, con eso consigo el mismo torque F por D. Y aquí quiero mostrar un video para explicar esta situación. Tengo un videito por ahí de respaldo. Esta barra de madera en forma de T tiene armellas a intervalos regulares a lo largo de su longitud. Si colgamos una pesa de 1 kilogramo de esta armella, una persona puede levantar fácilmente la pesa de la mesa con un giro de la muñeca. Cuando la pesa se cuelga de la armella del medio, se hace más difícil levantarla. Si colocamos la pesa en esta armella, se hace muy difícil para una persona sostener la barra. Esta animación muestra la fuerza debida a la pesa que cuelga y la magnitud de la fuerza de giro necesaria para soportar la barra. Esta barra de madera en forma de T tiene armellas a intervalos regulares a lo largo de su longitud. Si colgamos una pesa de 1 kilogramo de esta armella, una persona puede levantar fácilmente la pesa de la mesa con un giro de la muñeca. Cuando la pesa se cuelga de la armella del medio, se hace más difícil levantarla. Si colocamos la pesa en esta armella, se hace muy difícil para una persona sostener la barra. Esta animación muestra la fuerza debida a la pesa que cuelga y la magnitud de la fuerza de giro necesaria para soportar la barra. Ya. Vemos este primer caso. Ejemplo, aquí tenemos la situación del torque de una puerta. Que también lo voy a escribir en un video. Dice, al aplicar la fuerza F lejos de los goznes, si se ajuste la posición de la manilla, la puerta se va a abrir con facilidad. Ahora, si ustedes intentan aplicar la fuerza en el medio de la puerta, esta también se va a abrir, pero con menos facilidad, la puerta. O sea, por eso uno tiende naturalmente a aplicar la fuerza en el punto lo más alejado posible de las manillas, de las bisagras. Si uno aplica la fuerza F cerca de las bisagras, la puerta se va a abrir con mucha dificultad. Hagan la prueba de tratar de abrir una puerta aplicando fuerza en diferentes puntos. Y aquí tenemos el caso R0, el segundo caso, que es cuando uno aplica la fuerza directamente al eje de giro. Lo que vamos a tener acá es que el brazo de palanca va a ser 0, por lo tanto el torque, de acuerdo al análisis matemático que vimos anteriormente, va a ser 0. Y eso va a ser lo que va a ocurrir al aplicar la fuerza F exactamente en las bisagras. Ahí simplemente la puerta no se va a abrir. Y ese caso lo tengo mostrado en otro videito que tengo por ahí. ¿Por qué se ponen los picaportes en el borde exterior de las puertas en lugar de en el medio? Esta tabla con bisagra mostrará la razón. La tabla se inclina girando sobre la bisagra y puede ser levantada jalando hacia arriba de cualquiera de estas armellas colocadas a lo largo de su longitud. Si jalamos hacia arriba de la armella con un dinamómetro para medir la fuerza necesaria para levantar la tabla en cada caso, ¿cuál armella requerirá la mayor fuerza?
Con la armella interior se requiere la mayor fuerza para levantar la tabla. Las puertas pesadas son más fáciles de mover si el picaporte está en el borde más alejado de la bisagra. ¿Por qué se ponen los picaportes en el borde exterior de las puertas en lugar de en el medio? Esta tabla con bisagra mostrará la razón. La tabla se inclina girando sobre la bisagra y puede ser levantada jalando hacia arriba de cualquiera de estas armellas colocadas a lo largo de su longitud. Si jalamos hacia arriba de la armella con un dinamómetro para medir la fuerza necesaria para levantar la tabla en cada caso, ¿cuál armella requerirá la mayor fuerza? Con la armella interior se requiere la mayor fuerza para levantar la tabla. Las puertas pesadas son más fáciles de mover si el picaporte está en el borde más alejado de la bisagra. Ya. Ok. Volvamos a la presentación. Ya llevamos dos casos. Tercer caso, que es fuerza y brazo de palanca con igual dirección. Que esto puede ser dos situaciones, ya sea la fuerza con la misma dirección del brazo de palanca y fuerza en sentido opuesto al brazo de palanca. Fuerza paralela al brazo de palanca o fuerza antiparalela en el brazo de palanca. En ambos casos, el torque es cero. Esto sería equivalente a tratar de abrir la puerta tirando la perilla hacia un costado. Ahí lo único que voy a conseguir es echarme la perilla. Pero de giros nada. Porque en ese caso no giraría, no conseguiría giro, porque la fuerza paralela al brazo estaría paralela al brazo de palanca y eso no produciría torque. Aquí tenemos el caso general, que sería una componente de F paralela al brazo de palanca y la componente de F perpendicular al brazo de palanca. Entonces, igual que en el caso de la energía, no sé si se acuerdan que definimos energía, esta fuerza inclinada vamos a dividir en una fuerza paralela y una perpendicular, donde el torque neto sería el torque paralelo más el torque perpendicular. Con la fuerza paralela estamos en un caso 3, o sea, en un caso anterior sea una fuerza que es paralela al brazo de palanca y por lo tanto ejerce torque cero. Para la fuerza perpendicular estamos en un caso 1, donde tenemos que el torque sería el brazo de palanca por la componente perpendicular de esa fuerza, y esa componente perpendicular es F por la magnitud de F por seno del ángulo. Por lo tanto nos queda la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo entre ambas. Y por lo tanto el torque, la magnitud del torque sería el brazo de palanca, la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Y eso corresponde a la magnitud del producto cruz entre el brazo de palanca y la fuerza. Y aquí podemos definir formalmente lo que es el torque. El torque es un vector definido como el producto cruz vectorial entre los vectores R, que es el brazo de palanca, y F es la fuerza, donde la magnitud del vector torque sería, tal como demostramos anteriormente, la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo mínimo entre ambos vectores. Unidades de torque. La unidad del torque en el sistema internacional es el Newton por metro, y aquí hay que hacer una cavidad porque nos hemos encontrado anteriormente con Newton por metro en otro ámbito. En general, al hablar de trabajo de energía vamos a llamar Joule a esta combinación, pero el torque no es trabajo de energía, aquí se expresa en Newton por metro a secas, no en Joule. O sea, en energía el Newton por metro es Joule, pero para torque el Newton por metro es Newton por metro nomás.
Aquí tenemos la diferencia. Hay que acordarse que el trabajo de la energía es el producto cruz, es el producto punto entre una fuerza y una distancia, mientras que el torque es un producto cruz entre fuerza y distancia. El trabajo de energía es un escalar, mientras que el torque es un vector. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se resolvería esta situación de aplicación del producto cruz. Tenemos dos vectores R igual a 4i menos 3j metros y F es menos 6i más 3j menos 2k newtons. Encuentra el vector R cruz F y calcule su magnitud. Aquí lo podemos hacer aplicando el determinante. Que sería el vector torque es R cruz F. Aplicamos la idea del determinante de 3×3, que es en la primera fila IJK, en la segunda fila los números del vector R, que serían 4 menos 3, y como no hay componente K, 0. Y la tercera, el segundo vector que opera el producto cruz, que sería menos 6, 3, menos 2. Y aquí lo que tenemos que hacer es transformar esto en 3, este determinante 3×3 en 3 determinante 2×2, que sería, para ahí sería, tendríamos el determinante menos 3, 0, 3, menos 2, politongo, menos, determinante 4, menos 6, 0, menos 2, para el J, y para el K sería 4, menos 6, menos 3, 3, K. O jugando la fórmula que vimos anteriormente, este determinante sería 3, menos 3 por menos 2, 6, menos 3 por 0, 0, por lo tanto nos quedaría 6 menos 0, 6 en el eje Y. 4 por menos 2, menos 8, menos 6 por 0, 0, nos quedaría menos 8, con este menos se va y queda más 8, J. Y desde 0 sería 4 por 3, 12, menos 6, menos 3, menos 6 por menos 3 es menos 6 por menos 3 es menos 18, aquí nos queda 12 menos 18, menos 6. Y este sería el vector torque, 6i más 8j menos 6k newton por metro. Y la magnitud se calcula, ¿cómo se calcula la magnitud de los vectores? Aplicando raíz de las componentes al cuadrado, de la suma de las componentes al cuadrado. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Raíz de 36 más 64 más 36, eso nos daría una raíz de 136 newton por metro, que es aproximadamente 11,66 newton por metro. Esa sería la magnitud del vector. No sé si hay dudas con esto. ¿Cómo vamos hasta acá? Necesito feedback, ya sea a través de chat o de voz. ¿Estamos bien? Gracias, Catalina. Ok. Ahora, ¿cómo definimos la dirección del vector torque? Primera cosa que vamos a decir, que el vector torque va a ser perpendicular a los vectores R y F. Y la dirección va a estar dada por lo que se llama la regla de la mano derecha. Y vamos a tratar de describirla. ¿Cómo se describe la regla de la mano derecha? En términos bastante simples. Enrosque los dedos de la mano derecha en la dirección de R, de la dirección de R hasta la dirección de F, y el pulgar estirado apunta a la dirección del torque. Aquí tenemos algunas descripciones. Por ejemplo, ahí tenemos dentro de la página, si tenemos que este es el brazo de palanca y la fuerza está apuntando hacia afuera de la página. Entonces lo que hago es estirar la mano derecha en dirección del brazo de palanca, giro los dedos a la dirección de la fuerza y el pulgar me indica la dirección del torque. Ahora, si tenemos este otro caso, tenemos el R hacia la derecha en este caso, la fuerza saliente, giro los dedos, colgo la mano a la derecha en la dirección de R, giro hacia la dirección de F, y el pulgar me indica la dirección del torque. Esa sería la manera informal. La regla de la mano derecha, tal como está escrita, es un recurso que uno usa para poder determinar de manera informal la dirección, pero esto se puede ver de una manera un poco más formal.
Aquí vamos a ver algunos convenios de signo. En general, los torques que provocan rotaciones en sentido antihorario en contra de la manecilla de reloj se consideran positivos. Por ejemplo, este caso. Esta fuerza va a provocar que esta llave gire en contra del reloj. Y ese torque se considera positivo. Por otra parte, los torques que provocan rotaciones en sentido horario a favor de las manecillas de reloj se consideran negativos, que serían torques de este tipo. Generalmente el torque horario se le asocia a este signo que es un punto encerrado en un círculo, que eso indica un vector saliente. Es como si una flecha fuera disparada desde la pantalla hacia nosotros. Y lo que tenemos aquí es la punta de la flecha. Esta cruz que está acá representa un vector entrante, como un vector que va entrando de nosotros, como una flecha, como si lanzáramos nosotros una flecha a la pantalla, y lo que vemos ahí es las plumas que van atrás de la flecha. Este es vector saliente, este es vector entrante. ¿Ya? Aquí vemos diversos casos de torque en esta situación. Por ejemplo, esta situación aquí tenemos el eje de giro, tenemos varias fuerzas aplicadas. Podemos ver, por ejemplo, que la fuerza 1 realiza torque positivo porque genera un giro en contra de la manecilla del reloj. La F2 no realiza torque porque la fuerza está aplicada al eje de giro. ¿Sí? La fuerza 3 y la fuerza 4 paralela tampoco realizan torque, pero son fuerzas que tienen igual dirección que el brazo de palanca. Son paralelas al brazo de palanca. Y la componente perpendicular de la fuerza F4 realiza torque negativo porque el torque que realiza genera un giro a favor de las manecillas del reloj. Vamos a ver este ejemplo. Dice, una persona aplica una fuerza de igual magnitud 50 newtons en los tres casos mostrados. La puerta mide 0,8 metros. Desde el eje de giro, la fuerza F2 se aplica en la mitad de la puerta. Calcule el torque producido por cada fuerza, magnitud y dirección en los tres casos mostrados. En este caso tengo la fuerza 1, que sería F1 por L por C en el 180. Tenemos una fuerza de 50 newton, el brazo de palanca es 0,8, pero el ángulo es 180, que es una fuerza que va en sentido opuesto al brazo de palanca, por lo tanto el torque aquí es 0 y no tiene dirección. ¿Eh? La fuerza 2. El ángulo entre fuerza y brazo de palanca es 120. Sería el torque F2 por L medio por C en el 120, entonces sería 50 newton, está aplicado en la mitad, que es 0,8 metros partido en 2 por raíz de 3 medios, se nos daría un torque de 10 raíz de 3 newton por metro, que sería 17,32 newton por metro, y como esta fuerza provoca un giro en contra de la manecilla del reloj, su dirección es saliente. El tercero, que sería el torque 3 igual a F3 por L por el seno de 135. 50 newtons por 0,8 por el seno de 135, que es raíz de 2 medios. Esto nos daría 20 raíz de 2 newton por metro, o 28,28 newton por metro. Y como esta fuerza 3 provoca un giro a favor del reloj, la dirección es entrante. ¿Dudas hasta acá? Por favor, manifestarse por chat o por voz. Ok. Y ahora entramos al tema equilibrio del cuerpo rígido. ¿Qué significa cada signo en la dirección? Un momento. Voy a tener que retroceder. ¿Qué significa cada signo de dirección? Este signo significa vector saliente. Esto está relacionado con giro a favor en sentido antihorario, en contra del reloj.
Y este signo significa entrante y está asociado a un giro a favor del reloj. ¿Ya? ¿Ok? Realmente la teoría de equilibrio del cuerpo rígido. La idea es tratar de hoy día cubrir toda la teoría de esto y la clase siguiente vamos a dedicarnos más a ejercitar este tema. ¿Cuáles son las condiciones? Aquí tenemos dos niños en un balancín, un caso clásico. ¿Ya? Si hacemos un análisis de la sumatoria de fuerzas, tenemos de que este niño va a aplicar su peso 1, la niña va a aplicar su peso 2, y aquí entre medio tenemos una normal de contacto con la bisagra del balancín. Entonces vamos a tener como ecuación que la normal va a ser peso 1 más peso 2, esa fuerza de contacto. ¿Con esto alcanza? No, porque tenemos dos incógnitas que son, tenemos una incógnita que es la normal, y aquí pasan cosas de que dependiendo si la niña se acerca o se aleja, se va a ir rompiendo el equilibrio acá. Va a estar dependiendo además depende de la masa de cada uno de los cuerpos. Está el típico caso, el balancín del cabro gordo malo que se siente en el extremo del balancín y el otro lado hay un cabro chico, un cabro chico flaco que está llorando arriba. Porque aquí entran dos factores a tallar. Entra a tallar el peso de los cuerpos de las personas que están sentadas y entra también a tallar la distancia de ellas al eje de giro. Y aquí se hace lo que se llama un diagrama de cuerpo libre extendido. ¿Ya? Y un diagrama de cuerpo libre extendido donde no solamente va a interesar las fuerzas, sino va a interesar también en qué posiciones se aplican. Y en particular a qué distancias de lo que se considera el eje de giro. Entonces vamos a ver de que este peso va a aplicar un torque de este lado, que va a ser P1 por D1, son fuerzas perpendiculares. Y este peso, el P2, va a aplicar un torque con respecto a este punto que va a ser P2 por D2. Y en este caso también, aparte de fuerza igual a 0, tenemos que aplicar sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de torque es igual a 0, por lo tanto, D1 por P1 es igual a D2 por P2. Y con esto, tenemos dos conjuntos de ecuaciones con el cual podemos calcular, analizar más detalladamente esta situación. Lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos. ¿Ya? Consideremos esta situación. Dos masas sostenidas por una barra rígida de largo L y masa despreciable. ¿En qué posición, valor de X, debemos poner el pivote para que el sistema se encuentre en equilibrio? Aquí tenemos el análisis de siempre, el diagrama de interacciones, tenemos la barra, el pivote, la tierra, las masas. Donde tenemos una fuerza tenemos una fuerza entre la masa del pivote de la barra, otra fuerza de la masa 2m con la barra tiene fuerza con el pivote, y todos tienen relaciones con la tierra. Estamos considerando que la barra tiene masa despreciable además. Por eso no hay una fuerza, no hay una línea que una la barra con la tierra. Entonces, ¿qué inventario de fuerza nos va a interesar? El inventario de fuerza sobre la barra, que tenemos la fuerza de contacto con la masa M, que sería el peso de la barra, el peso de la masa M, mg, la fuerza de contacto de la masa 2m, que sería igual al peso de este cuerpo, que es 2mg, y tenemos la fuerza del pivote sobre la barra, que la vamos a llamar F barra. Estamos siguiendo los pasos de fuerza que hemos conocido anteriormente. ¿Qué fuerza vamos a tener acá? Haciendo el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener mg, 2mg a este lado, y la fuerza de la barra. En este caso no se puede hacer, el diagrama de cuerpo libre no se hace respecto de un punto, sino que se tiene que ocupar la extensión completa. ¿Ya? O sea, no interesa solamente la fuerza, sino que la ubicación de las fuerzas. Entonces tenemos que hacer primero equilibrio de fuerzas en el eje vertical, donde tenemos que mg más 2mg es igual a la fuerza de la barra. Por lo tanto, esta fuerza de la barra que está al centro va a ser 3mg. Y tenemos que hacer equilibrio de torque respecto al pivote. ¿Ya? Entonces tenemos que el torque de este lado, que es mg por x,
va a ser igual al torque provocado por esta otra, que va a ser 2mg por la del brazo de palanca, que en este caso sería L menos X. Y aquí tenemos planteado una segunda ecuación. Y una ecuación de primer grado donde hay que despejar X, se hace el despeje y llegamos a que el X va a ser 2/3 de L. O sea que esta distancia X tiene que ser 2/3 de L para que la barra esté en equilibrio. ¿Ya? Ahora vamos a tener dos masas sostenidas por una barra rígida homogénea de largo L y masa 2m. Es la misma situación anterior, pero ahora le vamos a agregar la barra con masa. La barra va a tener una masa. ¿Cómo se representaría el diagrama de cuerpo libre ese peso de la barra? Es una barra rígida homogénea. Aquí tenemos el diagrama de interacciones que es el mismo anterior, solo que además se agrega esta conexión entre la barra, esta fuerza gravitacional entre la barra y la Tierra. Y en el inventario de fuerzas aparecen las mismas tres anteriores y se agrega el peso de la barra, que es 2mg. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos la situación. Tenemos las mismas tres fuerzas anteriores, pero ahora se agrega este peso de la barra que se aplica justo en la mitad. Una distancia de medios. Igual que la barra es homogénea, el centro de gravedad está en la mitad y el peso de la barra se aplica en el centro de gravedad. Por equilibrio de fuerza, entonces la fuerza de la barra va a ser mg más el peso de la barra, que es 2mg, más el peso de este cuerpo 2mg, que es 2mg. Entonces la fuerza de la barra pasa a ser 5mg. ¿Y cómo sería el equilibrio de torques? Tenemos en este lado mgx, que se mantiene. Tenemos ahora el peso, el torque provocado por esta barra, que la distancia, esta distancia de aquí hasta acá es L medio, esta distancia que es X, por tanto la distancia donde se aplica el peso de la barra va a ser L medio menos X. Va a ser el peso de la barra por L medio menos X, y esta va a ser 2mg, el torque 2Lg, factor de L menos X. Y tenemos nuevamente una ecuación de primer grado un poco más compleja que la anterior, pero se puede resolver igual. Y ahí llegamos de que para este caso el X aumenta a 3/5 de L. O sea, para X es igual a 3/5 L, logra asegurar el equilibrio de este sistema con una barra de masa apreciable, con una masa 2m. Así se trabaja en términos simples con estos problemas de equilibrio estático. ¿Dudas hasta acá? Ya sea por chat o por voz. ¿Cómo vamos hasta acá? Imagino que van bien. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los pasos para un modelo de equilibrio? ¿Qué vamos a trabajar? Dice, diagrama de interacción, inventario de fuerza, un diagrama de cuerpo libre extendido, plantea ecuaciones de equilibrio, de equilibrio de fuerza en eje X y en eje Y en general. En este caso hemos visto problemas con el puro eje Y, porque es lo único que ha aparecido, equilibrio de torques, y solucionar las ecuaciones y resultados. Y resolver el sistema. Esos son los pasos para un problema típico de modelo de equilibrio. Algunas recomendaciones. Primero, dibujar los diagramas de cuerpo libre extendido significa que consideramos el cuerpo no como un punto, sino que importa mucho en qué parte del cuerpo se aplica la fuerza, lo que hemos mencionado anteriormente. Dado que el torque total debe ser nulo con respecto a cualquier punto de referencia, conviene elegir ese punto en el lugar donde tengamos fuerzas desconocidas que no produzcan torque. Identificar correctamente la dirección del torque para cada una de las fuerzas. Aquí hay un caso particular que son los pivotes o bisagras. El caso de las fuerzas, el caso de que tengamos un pivote o bisagra entre medio, que es algo bien típico, para el efecto del diagrama de cuerpo libre, conviene calcular aparte la componente horizontal Rx y la componente vertical Ry de la fuerza aplicada por el pivote. Generalmente si hay un pivote en el problema, conviene calcular los torques con respecto a ese pivote. Tiene la ventaja que estas dos fuerzas, al estar aquí, no hacen torque, por lo tanto quedan fuera de la ecuación y nos sacamos dos incógnitas de encima, lo que facilita mucho las cosas.
Y las direcciones de ambas componentes deben ser tales que permiten el equilibrio de fuerzas. Dependiendo del problema, en algunos casos uno puede deducir fácilmente la dirección. En algunos otros casos, que son los más complejos, no es tan clara la decisión. O sea, no puedo decir a priori si, por ejemplo, el caso del RI, si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que hace uno es suponer que una dirección, hacer los cálculos, y si da negativa, quiere decir que era la otra. Ese tipo de cosas se ven en la práctica, más que nada. Y ahora vamos a analizar este problema. Creo que nos va a permitir mostrar cómo se trabaja con esto. Tenemos aquí un sistema en equilibrio, la barra rígida es homogénea, de masa M 20 kilos, largo 3 metros, y puede girar en torno a un soporte fijo en la pared. Ahora, supongo que las fuerzas de roce en dicho soporte pueden despreciarse, el extremo de la barra está unido a una cuerda de masa despreciable. Aquí se pide diagrama de interacción, inventado de fuerza y diagrama de cuerpo libre extendido para la barra, plantear la ecuación de equilibrio para la barra, calcular la tensión de la cuerda y las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el soporte sobre la barra. Aquí tenemos la situación, diagrama de cuerpo de interacciones, aquí lo tenemos, la pared está conectada con la pivote y la cuerda, el pivote de cuerda está unido a la barra, y todo esto está unido a la tierra. Las fuerzas que nos van a interesar son las fuerzas sobre la barra, que la barra tiene una fuerza unida al pivote, que es esta fuerza del pivote acá, tiene la tensión de la cuerda que esté, y tiene el peso de la barra que es MG, que como una barra homogénea está aplicada justo en la mitad, desde el centro de gravedad. Este sería el diagrama de cuerpo libre extendido. Tenemos lo siguiente. Tenemos esta fuerza, la tensión de la cuerda, MG, y esta fuerza del pivote se divide en dos partes, una fuerza del pivote X y una fuerza del pivote Y. Si vemos las otras fuerzas, tenemos que lograr equilibrio de fuerzas tanto en el eje X y en el eje Y. El MG es vertical, la tensión tiene una componente vertical y horizontal, y la horizontal tiene dirección menos X, por lo tanto, esta FPX tiene que ser X, no queda otra. Por eso podemos decir con toda certeza que la dirección es esta. Respecto a la vertical, tenemos que la tensión tiene una componente vertical hacia arriba, el MG es vertical hacia abajo, por lo tanto, a priori no podemos decir que esta dirección va hacia arriba o hacia abajo. Eso va a depender de los números. Si, por ejemplo, tuviéramos una situación en que tuviéramos toda la fuerza vertical hacia abajo, ahí ya sabemos que la FPI tiene que ir hacia arriba. Que la componente pivote tiene que ir hacia arriba. Pero en este caso, vamos a suponer que va hacia arriba. No tenemos certeza hacia dónde va. Vamos a suponer que va hacia arriba y los números nos van a decir si es cierto o no. Entonces tenemos equilibrio. Vamos a plantear ecuaciones de equilibrio de fuerzas. En el eje X, vamos a tener que la componente X del pivote va a ser la tensión por este ángulo. Nos va a interesar este ángulo aquí, que es coseno 60. Tengo 30 grados acá y 30 por acá. Si este ángulo 60, este es de 30, 30 más 30, 60 es todo esto. Por lo tanto, vamos a tener que FPX va a ser la tensión por coseno 60, que sería de medios. Por equilibrio de fuerza en el FI, vamos a tener que la fuerza del pivote, la componente de la fuerza del pivote, más la tensión por seno 60 es igual al peso. O sea, FPI más T por raíz de 3 medios es igual a MG. Ahí tenemos la segunda ecuación. Son tres incógnitas que son FPX, FPI y la tensión. Y aquí viene el equilibrio de torques. Y tenemos que hacerlo con respecto al pivote. ¿Por qué nos conviene hacerlo con respecto al pivote? Porque si colocamos este como referencia, estas dos no hacen torque. No hacen torque porque están aplicadas justo en el eje de rotación. Por lo tanto, quedan fuera de la ecuación. Y nos va a quedar una expresión que donde solamente vamos a tener una incógnita que es el torque, es la tensión de la cuerda, y con eso podemos entender directamente la tensión de la cuerda. O sea, ¿podríamos colocarlo en cualquier otro punto? Pues sí, podríamos colocarlo acá, podríamos colocarlo en otro lado, pero eso implicaría que estas dos fuerzas estarían incluidas en la ecuación y eso complicaría el desarrollo. Pero si la colocamos en este pivote, nos sacamos dos incógnitas de encima. Entonces, si colocamos este pivote, las dos fuerzas que harían torque serían el peso y la tensión. Tenemos el torque del peso, que es un torque, este torque provoca un giro a favor del reloj, y ese torque sería menos mg, que es la componente
seno de 60 es y la componente perpendicular al brazo de palanca sería mg seno de 60, y el brazo de palanca sería L medio. Acuérdense que esto está aplicado en el centro de gravedad, en el L medio. Y el torque de la tensión sería, en este caso hay que considerar el ángulo de 30 nada más, la tensión por seno de 30, que es la componente perpendicular al brazo de palanca, y el brazo de palanca es L. Y en este caso sería positivo porque es torque en contra del reloj. Por lo tanto, estos dos se tienen que igualar y llegamos a esta igualdad. Mg seno de 60 por L medios es igual a T seno de 30 por L. Y fíjense que en esta igualdad la única incógnita es T, porque los L se simplifican. Por lo tanto, aquí obtenemos directamente T, y teniendo T, calculamos todo lo demás. Tenemos aquí las tres ecuaciones. De la ecuación 3, empezamos a desarrollar, y llegamos a que la tensión sería raíz de 3 medios mg, que nos daría, evaluando todo, nos daría 100 raíz de 3 newton, que sería 173,21 newtons. Por eso tenemos la tensión. Teniendo la tensión podemos evaluar la componente del pivote, X del pivote, que sería la tensión partida en 2, que sería 50 raíz de 3 newtons, y nos daría 86,60 newtons. Y aquí evaluamos la componente I de la tensión, que sería mg menos t raíz de 3 medios. Mg menos raíz de 3 medios mg por raíz de 3 medios. Esto de aquí sería 3 cuartos mg, nos queda mg menos 3 cuartos mg igual 1 cuarto mg. Esto nos daría 1 cuarto por 20 por 10 newtons. Esto nos daría 50 newtons y nos da positivo. ¿Y quiere decir esto? Que como la fuerza aquí da mayor que 0, se confirma que apunta hacia la dirección más I. O sea que la apuesta inicialmente era correcta. Podría haberse dado, dependiendo de los números, que hubiera dado negativo. En ese caso, lo que quiere decir es que simplemente la fuerza apuntaba hacia abajo. No sé si hay dudas con este problema, con este desarrollo. Esta es la primera vez que lo estamos viendo. Vamos a tener tiempo de trabajarlo más rigurosamente, pero esta es como una primera vista del tipo de cosas que tenemos, que vamos a trabajar de aquí en lo que queda del curso. ¿Dudas? Ya. Entonces, ¿qué es lo que viene acá? Lo que se viene. Vamos a mostrar los problemas que vamos a hacer en las próximas clases. Las 5. Y si quieren adelantarlo, pueden revisar la clase 20 del 2022. ¿Ya? Esto es materia ya para el certamen 3, ¿ya?